guerras en todos los rincones del mundo, naciones que se enfurecen contra naciones, reinos que se derrumban, el miedo se apodera de sus corazones. Terremotos, tormentas, incendios. El planeta parece clamar ayuda. El caos se extiende como nunca antes, y todo lo escrito en antiguas profecías comienza a cumplirse, paso a paso, ante nuestros ojos. Lo que está a punto de suceder cambiará el destino de la humanidad para siempre. Jesús viene. El río que respiró de nuevo. Durante décadas, el río Jordán fue recordado como una sombra de lo que fue. Sus aguas, antaño claras y sagradas, se volvieron turbias, contaminadas y casi sin vida. Los antiguos pescadores contaban historias de cuando los peces nadaban en abundancia, cuando el sonido de las aguas era señal de bendición y cuando peregrinos venían de todas partes para ver el río donde Jesús fue bautizado. Pero con el paso de los años, todo cambió. El curso del río se desvió, las orillas se secaron y el silencio cayó sobre el valle. Fue en este paisaje casi olvidado que un grupo de investigadores, liderado por Enrique Mendoza, conocido por sus investigaciones de sitios bíblicos, hizo un descubrimiento inesperado. En las aguas cálidas y poco profundas del Jordán, aparecieron señales de movimiento. Primero, pequeñas sombras que se movían contra la corriente. Luego, reflejos plateados. Peces. Peces que regresaban a nadar en el río que muchos consideraban muertos. Las primeras imágenes fueron captadas por cámaras submarinas instaladas en un tramo cerca de la antigua Betania, donde, según los evangelios, Juan bautizó a Jesús. Los videos mostraban pequeños pero vibrantes bancos de peces surcando las aguas. El equipo guardó silencio. Era como presenciar algo imposible. Un renacimiento. Enrique Mendoza, visiblemente conmovido, describió el momento en sus notas. Es como si el río hubiera vuelto a respirar. Como si algo antiguo hubiera despertado. La noticia se extendió rápidamente entre las comunidades locales. Agricultores, pastores y pescadores comenzaron a reportar que, en los últimos meses, habían visto señales de que la vida regresaba. Algunos incluso juraban haber oído el mismo burbujeo y flujo que recordaban de su juventud. Un misterio se desplegaba ante todos, y para Mendoza, no podía ser una coincidencia. Las escrituras hablan de ríos que reviven, de aguas que se renuevan, de señales que preceden a grandes transformaciones espirituales. En Ezequiel 47, hay una visión de un río que fluye del templo y restaura la vida donde antes había muerte, causando que los peces se multipliquen enormemente. Durante siglos, este texto se interpretó simbólicamente, una metáfora de la restauración espiritual de Israel y del mundo. Pero, ¿y si ahora estuviera sucediendo literalmente? Mientras el mundo moderno observa los avances tecnológicos y los conflictos que azotan Oriente Medio, pocos se dan cuenta de que algo silencioso y poderoso está ocurriendo bajo la superficie. Un río está volviendo a la vida. Y con él, quizás, antiguas profecías comienzan a cumplirse. Henry y su equipo comenzaron un estudio detallado, recolectando muestras de agua y registrando patrones de movimiento. Lo que encontraron fue sorprendente. La calidad del agua había mejorado espontáneamente y nuevos canales subterráneos parecían alimentar el río con agua de antiguos manantiales. El fenómeno, según los expertos, no debería estar ocurriendo. Pero así fue. Mendoza decidió ir más allá. Comparó imágenes satelitales de los últimos 40 años y notó algo aún más intrigante. El curso del río Jordán parecía respirar, modificando ligeramente su estructura natural. Pequeños estanques se formaban y desaparecían, creando entornos ideales para el regreso de la vida acuática. Es como si el suelo mismo se hubiera preparado para recibir de nuevo el aliento de la creación, escribió. Pero surgió la inevitable pregunta, ¿se trataba simplemente de un ciclo natural o de una señal profética? Las respuestas comenzaron a dividir las opiniones. Mientras los científicos explicaban que los fenómenos de autopurificación pueden ocurrir en ríos antiguos, los líderes espirituales vieron el evento como el cumplimiento de una antigua promesa. La Biblia menciona que, antes del fin de los tiempos, las aguas volverán a fluir y la tierra seca volverá a dar fruto. ¿Podría ser el río Jordán el primer capítulo de este renacimiento anunciado? Comenzaron a circular informes, pero curiosamente, muchos desaparecieron rápidamente de los titulares. Sin embargo, sitios web y canales independientes continuaron publicando imágenes y testimonios.
El silencio de los grandes medios de comunicación no hizo más que aumentar la curiosidad. ¿Por qué se ignoraba un acontecimiento tan extraordinario? Enrique Mendoza, con su equipo, decidió documentarlo todo en video, cada tramo del río, cada bajío que reaparecía, cada relato de los residentes. Las imágenes se utilizarían en un documental que combinaría ciencia, arqueología y fe. Necesitamos registrar lo que está sucediendo, declaró. Porque quizá dentro de 100 años, la gente mirará atrás y verá que todo comenzó aquí, con el regreso de El pez regresó al río Jordán. El equipo también comenzó a investigar ruinas antiguas a lo largo de las riberas, descubriendo fragmentos de cerámica e inscripciones hebreas que se referían al Jordán como la vena viva de Israel. Algunas de estas inscripciones datan del período del Segundo Templo. Para Mendoza, esto refuerza la idea de que el Jordán siempre se ha considerado no solo un río físico, sino un símbolo espiritual, un puente entre lo humano y lo divino. Y ahora, este símbolo parecía haber resurgido. El regreso del pez al río Jordán no fue solo un fenómeno biológico. Fue, para muchos, un recordatorio de que la naturaleza aún obedece al Creador y de que las señales espirituales pueden manifestarse incluso en los tiempos más modernos. Y lo más sorprendente es que, a medida que el río se recuperaba, surgían más preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento histórico? ¿Y si fuera cierto que el Jordán se prepara para algo mayor? Henry Mendoza estaba seguro. Algo está sucediendo aquí. Algo que va más allá de la ciencia. Algo que el tiempo intentará ocultar, pero que el espíritu humano reconocerá. Las señales ocultas en las aguas del Jordán. Las mañanas en el Valle del Jordán nunca habían sido tan silenciosas, y a la vez tan llenas de anticipación. El amanecer se reflejaba en las aguas, que ahora brillaban con un nuevo resplandor. Era como si cada rayo de luz revelara algo sagrado. Para quienes viven en la región, el regreso de los peces no era solo una curiosidad científica, era una señal, una llamada. Henry Mendoza se despertaba cada día antes del amanecer. Llevaba consigo un cuaderno, una cámara y un pequeño frasco de vidrio donde guardaba muestras del agua recolectada. No es solo un río, decía con convicción. Es un mensaje. Y con el paso de los días, esta afirmación empezó a tener sentido incluso para los más escépticos. Los resultados iniciales del laboratorio dejaron perplejos a los expertos. La calidad del agua había mejorado espontáneamente, sin ninguna intervención humana significativa. El nivel de oxígeno estaba por encima del promedio y los microorganismos beneficiosos, previamente extintos, habían reaparecido de forma natural. Era como si el ecosistema se hubiera regenerado por sí solo. Pero la ciencia no lo explicaba todo. La temperatura del agua, por ejemplo, variaba irregularmente, formando zonas de calor que parecían seguir patrones específicos. En una de estas zonas, Mendoza observó algo inédito. Los peces nadaban en círculos, agrupándose alrededor de pequeños manantiales subterráneos. Es como si el río se alimentara desde dentro, comentó uno de los geólogos del equipo. Como si hubiera pulso. Esta palabra, pulso, se convirtió en un tema recurrente en las conversaciones del grupo. El río Jordán, después de tanto tiempo, parecía latir de nuevo, como un corazón que vuelve a la vida. Mientras los científicos medían datos y comparaban cifras, Enrique se centró en algo más profundo, señales espirituales. En sus estudios bíblicos, encontró varios pasajes que mencionaban aguas que volvían a la vida, ríos que se llenaban de peces y tierras áridas que volvían a florecer. Anotó en su cuaderno un pasaje del profeta Ezequiel, 47, 8-9. Estas aguas salen hacia el oriente, descienden al Arabá y entran en el mar, y las aguas serán sanadas. Y sucederá que todo ser viviente que pase por donde quiera que llegue el río, vivirá, y habrá muchísimos peces. Durante siglos, este versículo se interpretó como una metáfora. Pero, ante lo que vio con sus propios ojos, Mendoza se preguntó, ¿y si fuera literal? ¿Y si las profecías comenzaran a manifestarse en el mundo físico, ante nuestros propios ojos? Sus investigaciones lo llevaron a explorar los alrededores del río. En las colinas cercanas, ruinas antiguas revelaron inscripciones en arameo y hebreo antiguo. Una de ellas, que data de hace más de 2000 años, decía, «El río volverá a cantar». Esta frase, que parecía poética,
comenzó a ser considerada por el equipo como un hito. Quizás quien escribió esto vio lo que estamos viendo ahora, sugirió un investigador israelí. El documental comenzó a tomar forma. Se grabaron cuidadosamente escenas del río, la reaparición de la fauna y las oraciones en las orillas. Cada fotograma transmitía la sensación de algo sagrado sucediendo, discretamente, ante la distracción. Mundo. Mientras muchos se centraban en las tensiones políticas en Israel y Oriente Medio, pocos se percataron de que las señales más profundas se encontraban en la naturaleza, silenciosas, pero poderosas. Enrique Mendoza también comenzó a comparar los datos con otros fenómenos recientes. El Mar Muerto, por ejemplo, hace unos años comenzó a mostrar pequeñas lagunas con vida microscópica, algo que, por definición, era imposible en sus aguas saladas. En algunas de estas lagunas también se encontraron peces pequeños. No puede ser una coincidencia, dijo. El Mar Muerto y el Jordán están conectados. El mismo sistema hídrico. El mismo milagro repitiéndose. Ezequiel había profetizado exactamente esto, que las aguas que saldría del templo de Jerusalén y descendería al Mar Muerto, sanándolo y trayendo vida. Hoy, este proceso parece estar sucediendo literalmente. No es una alegoría. Es su cumplimiento, declaró Mendoza en una entrevista que se viralizó en las redes sociales cristianas. El tema comenzó a atraer la atención internacional. Periodistas, líderes religiosos y curiosos comenzaron a visitar el lugar, pero los principales medios de comunicación guardaron silencio. Según fuentes locales, algunas agencias incluso filmaron reportajes, pero las imágenes nunca se publicaron. Quizás el mundo aún no está listo para aceptar que algo sagrado está sucediendo, comentó Mendoza con una sonrisa serena. Mientras tanto, los residentes locales comenzaron a reportar fenómenos curiosos. Aves migratorias que regresaban temprano, vegetación que crecía más rápido y la reaparición de pequeños anfibios en las orillas. Un pescador llamado Elías le dijo al equipo: «Mi padre solía decir que el río dormía, pero un día despertaría. Y ahora lo ha hecho». Los informes comenzaron a acumularse. Cada testimonio parecía apuntar al mismo hecho: el Jordán había vuelto a la vida. Y cuanto más vida emergía, más parecía cambiar el aire. Los visitantes afirmaban sentir una presencia de paz al acercarse al agua. Algunos incluso relataron experiencias espirituales, como visiones y sueños. Mendoza lo registró todo, manteniendo un equilibrio entre la fe y la razón. Ya sea un milagro o un fenómeno natural, lo importante es lo que despierta en la gente: esperanza. Pero también hubo resistencia. Algunas instituciones científicas intentaron desacreditar los informes, alegando que los peces podrían haber llegado a través de canales de riego o que los datos no eran concluyentes. Enrique, sin embargo, insistió: aunque intenten explicarlo, nadie puede negar lo que estamos viendo. Hay vida donde antes solo había silencio. Al analizar imágenes antiguas, el equipo encontró algo aún más sorprendente. Un mapa de 1908 mostraba el mismo tramo del río con notas manuscritas que decían zona sagrada, aguas vivas. El autor del mapa era un explorador británico que creía que el lugar poseía propiedades espirituales únicas. Más de un siglo después, en el mismo lugar, el pez reapareció. ¿Casualidad? Quizás. Pero para Mendoza, era el tipo de coincidencia que tiene un propósito. Cuando la naturaleza comienza a cumplir profecías, es señal de que el Creador nos habla. El investigador también notó algo curioso en el análisis del suelo. Las rocas a lo largo del río Jordán contienen minerales raros, capaces de filtrar impurezas y restablecer el equilibrio químico del agua. Esto explicaría parte del fenómeno, pero no todo. ¿Qué causa esta activación ahora, después de tanto tiempo?, preguntó. Es como si algo se hubiera liberado en el momento justo. Con el paso de los meses, los peces se multiplicaron. Lo que antes eran un puñado se convirtió en cientos. Pequeños bancos ahora eran visibles a simple vista. Los niños de la localidad, acostumbrados a jugar en las orillas secas, comenzaron a lanzar piedritas y a observar los movimientos bajo la superficie. La simple alegría de ver la vida brotar de nuevo se extendió. En uno de los momentos más conmovedores del documental, una anciana, residente de la región durante más de 80 años, lloró al tocar el agua. Pensé que nunca volvería a ver el Jordán así, dijo.
Ahora creo que Dios todavía nos habla. Para Enrique, este fue el verdadero milagro, no solo el regreso de los peces, sino el despertar de la fe en la gente. Las señales no se dan para demostrar, sino para recordar. Lo que vemos aquí es un recordatorio de que las promesas de Dios no caducan con el tiempo. Y a medida que el río revive, una nueva pregunta comienza a circular entre académicos y creyentes. Si el Jordán ha vuelto a la vida, ¿qué viene después? Las aguas que hablan. Mendoza decidió entonces visitar a antiguos monjes que vivían en monasterios aislados de la región. Allí encontró registros poco conocidos de cronistas bizantinos, escritos hace más de 1000 años, que hablaban de la voz del río, una expresión utilizada por los místicos para referirse a manifestaciones espirituales vinculadas a las aguas sagradas. Estos textos mencionaban periodos en los que el Jordán dormía y luego volvía a cantar. Es sorprendente cómo estos relatos antiguos encajan con lo que vemos ahora, comentó Mendoza. Describen un ciclo espiritual, como si el río siguiera el tiempo de Dios, no el del hombre. Mientras tanto, los investigadores comenzaron a notar algo curioso. Fenómenos similares ocurrían en otras partes de Oriente Medio. Pequeños manantiales y manantiales que se habían secado comenzaron a brotar de nuevo. En algunas regiones desérticas, aparecieron manchas de vegetación verde, como si la tierra volviera a la vida. Estos hechos llamaron la atención de los líderes religiosos, quienes vieron en esto un posible cumplimiento conjunto de profecías. Isaías 35, por ejemplo, habla del desierto floreciendo y de los manantiales que brotan en la tierra seca. El desierto y la tierra reseca se alegrarán, el yermo se regocijará y florecerá como el lirio. Mendoza recopiló todos estos datos en su informe e hizo una observación que se convertiría en un tema central del documental. Cuando la naturaleza responde con tanta precisión a las antiguas promesas, es hora de detenerse y escuchar. Dios podría estar hablándonos a través de la creación. El equipo científico que acompañaba a Mendoza continuó con sus mediciones. Las aguas eran más puras, la temperatura más estable y el ecosistema se estaba regenerando. Las imágenes satelitales mostraban cambios en el cauce del río, con la apertura de nuevos afluentes. Pero había algo que la ciencia no podía explicar: ¿cómo había regresado la especie tan rápidamente? En teoría, habría sido necesario introducir artificialmente peces y nutrientes para restablecer el equilibrio. Pero nadie lo había hecho. La especie simplemente apareció y sobrevivió. Mendoza, en una de las grabaciones, comenta con emoción: lo que vemos aquí es la perfecta convergencia de lo natural y lo sobrenatural. La ciencia describe el cómo. La fe revela el por qué. Las escrituras hablan de un tiempo en el que ríos, mares y manantiales volverían a la vida. El profeta Ezequiel describe aguas purificadoras que fluían del templo y sanaban lo que una vez estuvo muerto. Isaías habla de desiertos que se transforman en jardines. Y Joel menciona manantiales que fluyen de la casa del Señor para regar el valle de las bendiciones. Todo esto parece converger en un solo punto: la restauración. No solo de la tierra, sino del corazón humano. Caminando por la orilla, Mendoza reflexionó sobre esto. Quizás el milagro no esté solo en que las aguas vuelvan a fluir, sino en que la gente vuelva a creer. Estas palabras concluyen uno de los momentos más conmovedores del documental. Las cámaras muestran el río a la luz de la mañana, con bandadas de pájaros volando bajo y peces saltando cerca de las rocas. Una imagen que habla por sí sola. A pesar de tanta evidencia, los principales medios de comunicación guardaron silencio. Las imágenes, los análisis y los testimonios eran reales, pero la cobertura global fue limitada. Algunos expertos sugirieron que el tema religioso podría desviar el interés periodístico. Otros creían que existía el temor de asociar los fenómenos naturales con profecías. Mendoza, sin embargo, lo interpretó como simbólico. Las señales de Dios nunca dependen de la atención de los medios. Suceden para quienes tienen ojos para ver y oídos para oír. Sabía que registrar esta historia sería valioso no solo como prueba científica, sino como un recuerdo espiritual para las generaciones venideras. Con el paso de los meses, se registraron más de 30 especies diferentes en las aguas del Jordán. La comunidad científica comenzó a reconocer oficialmente el fenómeno como un caso sin precedentes de recuperación ambiental espontánea. Pero para miles de creyentes,
Fue el comienzo de algo mayor, un presagio. Pastores, rabinos y académicos comenzaron a citar el episodio en sermones y conferencias. El tema se extendió por las redes sociales, y el nombre El río que volvió a la vida se convirtió en un símbolo de esperanza. En tiempos de guerra, caos y división, el Jordán renacido trajo un mensaje simple y poderoso: la vida siempre encuentra un camino y las promesas de Dios nunca fallan. Enrique Mendoza, en cámara, concluye esta parte de la investigación con una frase que ha permanecido con nosotros. Si el Jordán ha revivido, quizás sea porque Dios quiere recordarle a la humanidad que aún hay tiempo para renacer también. Y mientras el río fluye silenciosamente entre antiguas colinas, la sensación es que algo está a punto de suceder, algo que va mucho más allá de la biología, la arqueología o la historia. El Jordán ha vuelto a producir peces. Pero quizás el verdadero milagro sea lo que Él está despertando en cada persona que escucha esta historia. Las aguas del Jordán ya no parecían las mismas. Lo que una vez fue el río silencioso y olvidado vibraba ahora con los sonidos de la vida, el movimiento de los peces, el susurro de las hojas en las orillas, el canto de los pájaros que habían regresado a la región. Para muchos, era simplemente un ciclo natural. Para Enrique Mendoza, era el eco de una antigua promesa, una que finalmente comenzaba a cumplirse ante sus ojos. Durante meses, Mendoza había recopilado registros, videos y testimonios de personas que habían presenciado el fenómeno. Pero un descubrimiento reciente cambiaría por completo el curso de la investigación. En uno de los escaneos de Yorradar, su equipo identificó estructuras antiguas en el lecho del río Jordán, muy por debajo del punto donde los bancos de peces comenzaban a reunirse. Las señales indicaban la presencia de piedras dispuestas de manera organizada, formando lo que parecía ser una antigua estructura submarina. Los arqueólogos locales estaban en alerta. La forma de las piedras se asemejaba a los altares descritos en antiguos textos bíblicos, especialmente los relatos de Josué, cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán y erigió 12 piedras como monumento al milagro ocurrido allí. Mendoza guardó silencio unos instantes ante las imágenes del sonar. ¿Podría el renacimiento de las aguas estar vinculado al mismo lugar donde Dios realizó un milagro hace milenios? La pregunta flotaba en el aire. Unos días después, un antiguo manuscrito hallado en un monasterio cercano añadió aún más misterio a la investigación. Con una antigüedad aproximada de 1000 años, el texto hacía referencia a un manantial vivo que surgiría en el mismo lugar donde la gente cruzaba el río. El documento describía que, cuando los peces volvieran a nadar, sería la señal de que se acercaba el tiempo de la restauración. Mendoza leyó el texto varias veces. La coincidencia es demasiado perfecta para ignorarla, dijo. Nos encontramos ante un patrón que se repite: el mismo río, el mismo lugar, el mismo símbolo, vida donde antes no la había. Estas palabras fueron grabadas en video y se convirtieron en uno de los momentos más comentados del documental. Las imágenes mostraban al investigador caminando por la orilla del Jordán, con el sol reflejándose en el agua, mientras hablaba de ciclos divinos que se cumplen a su debido tiempo, incluso cuando la humanidad los ha olvidado. Una mañana, durante la filmación, mientras el equipo preparaba su equipo, ocurrió algo inusual. Un grupo de peces apareció repentinamente ante las cámaras, nadando en círculos, como dibujando algo invisible en el agua. El operador de sonido, sorprendido, comentó que parecía haber un patrón. De hecho, al revisar las imágenes en cámara lenta, se dieron cuenta de que el movimiento formaba una especie de espiral perfecta. Mendoza observó esto con emoción. La creación habla de maneras que la ciencia aún no comprende. A veces, lo que llamamos coincidencia es simplemente Dios susurrando con símbolos que solo el corazón puede descifrar. Esta secuencia concluye uno de los momentos más poéticos del episodio, mostrando que, incluso frente a la tecnología más avanzada, la fe sigue siendo el mayor instrumento para comprender el misterio. A lo largo de los siglos, el río Jordán ha sido escenario de acontecimientos extraordinarios. El cruce de los israelitas, los milagros de los profetas Elías y Eliseo, y, siglos después, el bautismo de Jesús. Cada uno de estos acontecimientos está vinculado a la idea de transformación, renacimiento y purificación. Mendoza explica, en una de las escenas finales: el Jordán nunca fue solo un río. Es un símbolo del encuentro entre lo humano y lo divino. Cuando el río revive, es como si Dios dijera: sigo aquí, restaurando lo perdido.
Estas palabras conmovieron profundamente a los espectadores mayores, muchos de los cuales recordaron historias de sus padres y abuelos sobre milagros y señales que anunciarían tiempos de cambio. La noticia se difundió. El gobierno israelí confirmó oficialmente que el ecosistema del río Jordán se había restaurado parcialmente de forma natural. Los científicos se mantuvieron cautelosos, pero admitieron que no había una explicación completa para la repentina aparición de la vida. Mientras tanto, los líderes religiosos organizaron vigilias y reuniones de oración en las orillas del río. Peregrinos cristianos, judíos e incluso musulmanes se reunieron en un inusual momento de unidad. Era como si el río, con su sencillez y misterio, uniera lo que durante tanto tiempo había estado dividido. Mendoza observaba desde lejos, con los ojos llenos de lágrimas. El mismo Jordán que separó tierras ahora une corazones. Esto es lo que los profetas querían decir cuando hablaban de la renovación del Señor. En los últimos minutos del documental, el investigador reflexiona sobre los signos del presente. Guerras, sequías, inundaciones, cambio climático. Todo parece indicar un mundo en transición. Pero en medio de tanta incertidumbre, el río Jordán emerge como un silencioso recordatorio de esperanza. Cuando el desierto florece y el río muerto vuelve a dar peces, no es el final, es un nuevo comienzo. Es Dios recordando a la humanidad que su palabra sigue viva. El público disfruta entonces de una secuencia de imágenes aéreas. El río Jordán serpenteando a través de valles dorados, bancos de peces moviéndose bajo las aguas cristalinas y antiguas colinas iluminadas por el sol poniente. La banda sonora es suave, casi sagrada. En los minutos finales, Mendoza escribe su última nota de campo, narrada en voz baja mientras las imágenes del río llenan la pantalla. La ciencia me enseñó a observar. La fe me enseñó a escuchar. Aquí, en el Jordán, aprendí que Dios habla a través del agua, la tierra y el tiempo. Y cada vez que el río respira, es como si dijera, no he terminado lo que empecé. Silencio. La cámara se aleja lentamente, mostrando el río fluyendo hacia el Mar Muerto, que, según algunos informes recientes, también comienza a mostrar pequeñas áreas de renovación biológica. Un nuevo misterio a la vista. ¿Qué sigue?, pregunta la narración final. Quizás el siguiente capítulo de las profecías ya se esté escribiendo ahora mismo, ante nuestros ojos. Meses después de finalizar el rodaje, nuevas expediciones confirmaron que la vida seguía multiplicándose en el Jordán. Las especies se adaptaron y las orillas florecieron con una vegetación previamente inexistente. Los informes científicos calificaron el fenómeno como el milagro ecológico del siglo, pero para millones de cristianos de todo el mundo, el nombre que tenía más sentido era otro, una señal. El documental concluye con la voz de Mendoza, ya reflexiva. Quizás el milagro más poderoso no esté en el río que revivió, sino en las personas que volvieron a creer. Porque cuando la fe renace, lo imposible se convierte en solo el comienzo. La pantalla se oscurece lentamente y surgen las últimas palabras. El río Jordán vuelve a tener peces. Y con él, la esperanza ha vuelto a nacer en Tierra Santa.